multitudes no es un fenómeno del siglo XXI. Jesús tuvo que lidiar con ellas muchísimas veces. En Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 19, tenemos dos pasajes allí contiguos y ambos reflejan el contraste entre la multitud y la propuesta alternativa que trae Jesús desde su perspectiva asociativa. Me refiero a la iglesia. Comparémoslos por un momento. Hay tres características fundamentales de las multitudes. En primer lugar, por el carácter social que tiene el ser humano y también por sus necesidades. Reúna necesidades en un lugar y va a ver cómo enseguida las multitudes se asocian en torno a ello. En el caso de Jesús, imagínense, sanando, dando consejo, proveyendo libertad. Las multitudes le seguían por esa necesidad. Por otro lado, estas multitudes eran bien complejas, porque eran capaces de tomar conductas incluso irracionales, inmorales, amorales, sin respeto de ningún tipo por la libertad humana. Las multitudes no tienen cabeza. Y Jesús ha tratado siempre de evitar todo tipo de relación donde no medie el raciocinio. Mire cómo reacciona la multitud. Dice que perseguían a Jesús y le oprimían. Jesús había pedido una barca para poder hablarles a ellas a distancia. En segundo lugar, ya en este pasaje dice que las personas con enfermedades se le tiraban encima para por lo menos tocarlo y así recibir sanidad. Una necesidad casi arrancada de Jesús. Obviamente, ese no era el interés de Jesús. Ese no es el tipo de asociación que Jesús viene a construir ni a hacer. En tercer lugar, pues tenemos allí cómo los demonios tratan de exacerbar a la multitud, haciendo saber que Jesús era el Mesías que Dios había prometido enviar. Jesús los calla inmediatamente, los reprende y no los deja transmitir estas verdades a las multitudes. El problema es que las multitudes no es posible controlarlas. Cuando un grupo humano se reúne, sea que se asusten y tengan miedo o sean sencillamente alborotadas, ambas actitudes provocarán reacciones totalmente caóticas e inesperadas que pueden traer muchísimo mal, porque recordemos, las multitudes no son más que una herramienta de poder para poder enfrentar necesidades que se comparten comúnmente por muchas personas. Interesante que Jesús, la reacción que tiene ante esta multitud es escapar, subir al monte e inmediatamente hace un llamado personal a 12 personas por nombre. Y esto contrasta completamente con cómo se forma una multitud de manera espontánea. Jesús dirige, forma, inicia sus relaciones. En segundo lugar, pues la relación que viene a traer Jesús tiene cabeza. Él pretende ser la cabeza. Esta gran iglesia que se va a formar no tiene en cuenta multitudes. Fíjese, él mismo en una parábola dirá un poco más adelante que el reino de Dios es como un grano de mostaza que se siembra, aunque sea muy pequeño, pero termina convirtiéndose en el más grande de los arbustos de su tierra. La asociación que busca Jesús, que es la iglesia, no busca sumar personas, busca que se multipliquen. Esto demorará más tiempo, pero sin duda dejará relaciones poderosas a prueba del tiempo. En tercer lugar, Jesús, ya lo dijo en Mateo 16, 18, es el que edifica a la iglesia. Entonces Él es el que provee tal vez aquellos mismos principios que quisieron decir los demonios sobre Jesús, pero en otro contexto diferente. En un contexto donde se pueda racionar, donde se pueda entender, donde se pueda tener una reacción equivalente a esas palabras. De hecho, en Mateo 16, 18, Jesús pregunta ¿quién es Él? Muestra que sí está interesado en que la gente sepa, pero en un contexto como el que hemos hablado. Las multitudes hoy en día se usan irracionalmente.
Son fuentes de poder, como antes decía, pero también son fuentes de grandes ganancias. Y han generado toda una industria paralela que genera eventos y que cobra y que mueve personas. Pero cuidado, iglesia, nuestro llamado no es a llamar multitudes. Nuestro llamado es a construir paso a paso, discípulo a discípulo. La iglesia no se construye de plano. La iglesia es la sumatoria de los discípulos. Hagamos discípulos. Finalmente, ese es el camino que Jesús siguió. Y si Él lo siguió, yo, que te ha sido influido por Él, también lo seguirá. Y es la mejor recomendación que tengo para ti.